Hoy nos congratula tener con nosotros a Slaviša Jokanovic. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tengo que decirte que me hace mucha ilusión conocerte en persona, porque te admiraba mucho como jugador, y no lo digo por quedar bien, te lo digo totalmente en serio, te lo he dicho antes, de hecho, también. Te admiraba mucho como jugador y hemos seguido mucho tu carrera como entrenador también. Así que pues, es un gran honor tenerte aquí. Pues muchísimas gracias. Eso es una parte del siglo pasado y es un entrenador del siglo actual. Ha habido una cosa, por cierto, además, que es que lo tengo que decir. Cuando te he visto en persona, Joka, me has parecido aún más grande de lo que pensaba que eras. Sí. Y la primera impresión ha sido, ostras, no habría querido jugar al fútbol contra ti. Bueno, igual un poquito más gordo que antes. Pero, Hombre, te mantienes bien, hay que decir que te sí, mantienes bueno, bien, muchísimas gracias. Te mantienes bien. Por supuesto, aquí, claro, hablamos de fútbol inglés y vamos a centrarnos básicamente en eso, en tu etapa como jugador en el Chelsea. Además, una etapa muy pues, interesante porque fue poco antes de Abramovich con Ranieri, que era una época muy interesante en el Chelsea, y luego hablaremos, por supuesto, de tu etapa como entrenador en Inglaterra. Pero antes te quería preguntar por también algún otro pasaje importante de tu carrera, como es la famosísima Liga del Deportivo de La Coruña. Que claro, la gente joven de hoy en día dirá, ostras, Deportivo de La Coruña, porque claro, el tiempo va pasando. Hoy en día que Barça-Madrid y en general en Europa hay grandes dominadores, una Liga del Deportivo de La Coruña es una anomalía absoluta. Yo no sé si para ti fue uno de los mejores momentos de tu carrera, yo no sé si lo recuerdas como, digamos, la cúspide, la cima de tu carrera, o cómo recuerdas aquel momento que fue histórico para el fútbol español. Bueno, pues, en primer lugar, para que nadie se enfada, para recordarte que yo militaba 2 años en Oviedo y 4 en Tenerife, y después esta etapa me tocó un Depor súper fuerte, con una plantilla muy amplia, de muchísima calidad. Mm, Fichando por Depor, realmente no pensaba que vamos a ganar este campeonato, pero bueno, empezó bien y acabó todavía mejor. Me acuerdo, mi impresión eh, más importante era que tenía unos compañeros de muchísima calidad, que Irueta nos llevaba a su manera, que se hablaba que se podía jugar todavía mejor fútbol, pero él sabía qué hacer, y se ganó esta liga, que sin ninguna duda es histórica para un club como Depor. Haces bien en mencionar el tema de Oviedo y Tenerife, que hoy en día no están a la altura que estaban cuando tú jugabas, pero que en aquel entonces eran equipos muy importantes y además equipos con muy buenos jugadores y que jugaban muy bien a fútbol. Bueno, con Tenerife jugamos una semifinal de Copa de UEFA, nos quedamos eliminados contra Schalke 04 en prórroga. Nos faltó muy poco para jugar una final europea, pero bueno, ahora detrás de nosotros es muchos años, unos clubes suben, otros bajan, y ahora mis equipos antiguos están donde están actualmente. Joka, después de tu etapa en España, vas al Chelsea, fichas por el Chelsea de Roman Abramovich, empiezas ahí esa relación con el fútbol inglés. Lo primero que nos interesa es que, claro, tú has vivido el Chelsea anterior a Roman Abramovich. ¿Cómo era aquel Chelsea en cuanto a aspiraciones, objetivos? ¿Cómo de diferente era respecto a lo que ahora mismo es el club londinense? Bueno, esto era Chelsea de Ken Bates antes de venir Abramovich, pero bueno, era equipo que verano antes de ficharme a mí ganó Copa de Copa, que en este equipo jugaban campeones del mundo como De Sely, Lebef, año siguiente Petit, jugaba muchos jugadores españoles o que militaban en España, Chapi Ferrer, Xavi Ferrer. Panucci, Hasselbeck, y era un equipo potente, que en aquella época era primer objetivo, dominaba estos años, dominaba Arsenal, sobre todo de Arsene Wenger, de Thierry Henry, de esta generación. Nosotros estuvimos luchando para Champions, pero desgraciadamente 2 años cuando militaba yo jugamos únicamente Copa UEFA, que hemos llegado hasta ahí. Cuando vino Abramovich con un poquito más de
de dinero, de más jugadores importantes, poco a poco empezó el club a crecer y se ha hecho uno de mejores de Europa. De hecho, ya debía ser un gran equipo porque al cabo de, creo que es la temporada siguiente, con Ranieri, llegan a las semifinales de la Champions League, aquellas que pierden con el Mónaco. Bueno, creo que eso era su tercera... 2004, 2004. Sí, bueno. Tienes Un razón. pelín más tarde. Que es cuando gana Oporto, exacto, que es cuando gana Oporto en la final contra el Mónaco. Te quería preguntar, ahí en el Chelsea coincides con grandes personajes del fútbol inglés. Uno de ellos, desde luego, es Dennis Wise. No sé cómo era Dennis Wise en el vestuario. Conocemos muchas historias de Dennis Wise. No sé cómo era él en el trato, en ese vestuario del Chelsea, si tú tenías buena relación. Bueno, Dennis Wise era líder de equipo, líder de vestuario, sin ninguna duda. Entonces, bueno, hay una opinión de que era un leñero que realmente se basa todo a pegar contrario, pero no, era un jugador de mucha calidad que tenía costumbre en primeros 5 minutos pegar una hostia a alguien para marcar territorio, que esto me hacía a mí el siguiente año que él se ha ido a Leicester y empezando partido ¿Te tocaba a ti? me tocaba a ti. Digo, bueno, Dennis, déjalo, y él como riéndose, pero es completamente equivocada opinión, que era un jugador que no era técnicamente bueno, que no era, que era solo un leñero. Es un técnicamente muy bueno, que entendía el juego muy bien, que era súper competitivo y que, bueno, jugando en este país quería marcar su territorio, así empezaba su partido. A veces continuaba en si no podía marcar suficiente bien, intentaba todavía más fuerte, pero generalmente tengo realmente buena opinión de él como compañero, como un líder de vestuario y como un jugador de calidad. O sea, que ya sabías cuando jugabas contra él, desde el primer momento ya te olías que te iba a caer en algún momento, ¿no? Que así era. Sabía que iba a caer a alguien, entonces como nosotros estuvimos por ahí moviéndonos por la misma zona, porque esto se veía bastante claro, teniéndoles, yo le tenía solo un año de compañero, pero se veía sus intenciones bastante claras. Entonces, bueno, no era tan duro o algo así, pero bueno, en media risa le digo, bueno, Dennis, no hace falta, nos conocemos. También, además, en ese periodo en el Chelsea, convives brevemente con John Terry, con la irrupción del que luego fue capitán del Chelsea. Pero claro, tú le viste, digamos, cuando explota en el primer equipo, cuando empieza a entrar, ¿coincidiste suficientes entrenamientos como para ver que se iba a convertir en el futbolista que fue? Bueno, para llegar donde él llegó no era tan fácil reconocerlo en este momento, pero bueno, yo cuando él vino de un año cedido con Forest, entonces bueno, tenía una papeleta bastante complicada, quitar puesto a Marcel Desailly o Lebev, que era pareja central de campeón del mundo de Francia en aquella época. Y bueno, poco a poco empezó a jugar y la quitó espacio a Lebev, me parece que era pareja de Desailly, John Terry. Me parece que el primer año era jugador que afición votó como mejor jugador de temporada y poco a poco se jugaba su papel de líder de equipo y después muchos años se convirtió un capitán de selección, un capitán de Chelsea y un ganador de Premier, de Champions League y de muchos trofeos para este club. Tenías como técnico a Claudio Ranieri, que por supuesto prácticamente 2 décadas más tarde, o sí, década y media más tarde, se proclamó campeón de liga con el Leicester. En una hazaña hasta cierto punto que guarda similitudes con el Depor en el sentido de un equipo no tradicionalmente grande que acaba ganando la liga. Yo no sé cómo es tu recuerdo con Ranieri, si hiciste buenas migas con él, si te pareció un entrenador, digamos, pues en fin, destinado a dirigir grandes equipos, como luego haría también, no sé si... Bueno, Ranieri antes de fichar por Chelsea entrenó Atlético de Madrid, Valencia también, ¿no? Estuve en Fiorentina
en equipos suficiente grandes. Bueno, yo era su primer fichaje, que él vino en verano, a mí no vino en verano, él vino después Vialli en principio de temporada, yo vine en octubre. Por él me ha dado esta ocasión de fichar por Chelsea. Ellos no me conocían tanto cuanto me conocía él, que me conocía por enfrentándose conmigo en Liga Española. Pasa que a mí me ficharon, yo tenía 32 años y medio, era un fútbol muy físico y muy duro para mí en aquella época y no eran mis mejores años jugando fútbol entre 32 y 4. Me encontraba en años antes en un nivel todavía más superior que en este momento. Pero bueno, jugué sus 50 y pico partidos, defendí colores de un club grande, que era grande y antes de todos estos, de venir Roman Abramovich y una inversión de mucho dinero, siempre se pedía una entrada más para Stamford Bridge. Era un privilegio tener su espacio y apoyar este equipo. Y de Ranieri, bueno, a Ranieri después le tocó una similar situación como a mí me tocó con Depor, a él le tocó con Leicester. Y bueno, se mereció, era un hombre agradable, un hombre de fútbol que sabía mucho y que sin ninguna duda ha hecho muchas temporadas importantes en diferentes clubes, pero sin ninguna duda era más gloriosa esta Premier League que ganó con Leicester. ¿Hay algo que luego tú como entrenador dirías que has aprendido de alguien como Ranieri, ya sea desde la táctica, desde la gestión del vestuario? No, aprendí de todos los entrenadores que me entrenaron. Entonces, bueno, todos nosotros tenemos unas cosas malas y buenas y tú estás eligiendo y te recuerdas de algunas cosas que te pueden servir. Yo, bueno, sin ninguna duda tenía privilegio de trabajar con grandes entrenadores. Entonces se podía sacar de algo de esta experiencia como de Ranieri, de los demás también. Has mencionado el tema de la intensidad física, de cuando dejas la Liga Española para irte al Chelsea, que notaste como un cambio, un aumento en la intensidad física, también influido, por supuesto, por la edad que tú tenías en ese momento. Me gustaría un poco ahondar en esas diferencias que tú notaste como jugador entre la Liga Española y el fútbol inglés, y aprovechando que luego has dirigido también en Premier League como entrenador, las diferencias también que encuentras entre tu etapa como jugador en Inglaterra a tu etapa como entrenador en Inglaterra. Si en estos 20 años también ha habido una transformación en el fútbol inglés. Bueno, ha habido una transformación en el fútbol inglés, pero sin ninguna duda todavía es físicamente más complicada liga inglesa. Realmente existen diferentes competiciones y no hay mucha similitud, no es muy parecido una competición italiana, española o inglesa. Cada una tiene sus características, digamos que italiana especialmente muy táctica, que española podía ser muy alegre a veces y inglesa que no se sabe dónde te va a tocar un martes a las 8:45 lloviendo y con frío, y un equipo que teóricamente deberías batir fácil, pero se te complica muchísimo. Esto yo sentí como jugador y como entrenador. En estos últimos días Real Madrid ha dado un repaso a los 3 equipos más importantes de Inglaterra y bueno, se proclamó merecidamente campeón de Europa, pero conjunto de una competición. Tengo sensación, cada competición es difícil, pero físicamente sin ninguna duda es competición en Inglaterra no se puede comparar con ninguna en el mundo. Las míticas noches frías, lluviosas de Stoke. De Stoke, sí, hay mucho viento. Mucho viento, ¿eh? Siempre nos dice alguien malo de Stoke, viento, Sí, lluvia. Sí. Mucha gente dice que pasaron mucho frío en este estadio. Sí. Después de luego retirarte, Jota, viajas por el mundo también ya como entrenador y en 2014 es cuando llegas al Watford.
Del Watford llama la atención que, claro, llegas a un club que llevaba ya 8 temporadas en Championship, que estaba en una situación además un poco convulsa, con muchos cambios de entrenadores, y conseguís el ascenso, pero además con un final de temporada muy bueno. Creo que que perdéis solo uno de los últimos 14 partidos de la temporada, pero una de las cosas más llamativas y que te quería preguntar es cómo entras desde fuera en un vestuario que vive tantos cambios, en el que está todo el mundo casi entrando y saliendo, y cómo consigues dar estabilidad a una plantilla que constantemente está sufriendo modificaciones. Bueno, realmente en este momento Gino Pozzo era dueño de club y no me ha dado muchas facilidades. Me ofreció un trabajo, pero venir sin... él tenía todo y decía que necesitaba solo una persona que un staff español, italiano, inglés puede hacer mucho trabajo, pero hay una ¿cómo se dice esto? Desincronización. Una falta de sincronización, ¿no? Una falta de sincronización muy importante y necesitan alguna persona para que esto todo pone en orden. Entonces vine por ahí para hacer persona que podía encontrar una paz entre staff, entre jugadores y entre muchas cosas que ocurren por ahí, que realmente yo era cuarto entrenador después de 10 jornadas y que era bueno, una situación especialmente rara. Poco a poco, con no... con no muy pocos problemas, el grupo me aceptó, el grupo de jugadores me aceptaron, staff sabía exactamente qué se esperaba de él y esto empezó a funcionar. Especialmente funcionó en final de temporada cuando el equipo se enteró que ellos sí que pueden hacer este paso y nos juntamos todos juntos. Hemos en final hecho una buen final de temporada que nos llevó a Premier. Te quería preguntar, precisamente, es que me parece un tema muy interesante. Me parece una de las cosas más difíciles de un entrenador en el fútbol profesional es esa gestión de todo el contexto. En el Watford tienes a Gino Pozzo, que estaba ahí, luego está, por supuesto, son también propietarios de Udinese, tienes ahí que hacer una gestión. Hay una gestión también de una plantilla que es muy cosmopolita, como decía Nacho, con muchos futbolistas recién fichados, que es un poco una cosa que acostumbran a hacer Udinese, Watford. Claro, hay mucho, digamos, trasiego, mucho movimiento de futbolistas, un staff heredado de anteriores entrenadores. No sé cómo consigues hacer toda esa gestión, ¿no? Porque imagino que una parte importante es tener mano izquierda, ¿no? Y tener esa habilidad para, pues digamos, tener a todo el mundo contento. Bueno, hay que buscar mano izquierda si no la llevas contigo. Bueno, era una gestión importante para Gino Pozzo también, que cada uno de nosotros tenía su rol y hay que manejarlo. Él cuando veía que esto no funcionaba bien, no le templaba manos para sacarte de trabajo. Entonces, bueno, es tranquilidad, a ver de qué se trata, a ver cuál es la mejor dirección para sacar esto adelante y ya está. Normalmente cuando te toca fichar por un equipo como entrenador, normalmente hay algún problema por ahí. Si no, se quedaría este hombre antes Claro. que tú en esta posición. Y siempre es un reto para encontrar cuál es la mejor manera para gestionar, cuál es la manera para organizar trabajo y arrancar una máquina que en final debería funcionar aceptablemente bien, para no decir hasta perfección, porque en la vida y en fútbol perfección, bueno, buscando no es especialmente fácil encontrarlo, pero bueno, para sacarlo más óptimo o más grande que puedes con este grupo de gente, no únicamente de jugadores, de gente que está alrededor de un equipo. ¿Cómo es tu experiencia trabajando con los Pozzo? ¿Cómo es el día a día? Porque, lógicamente, el Watford también
tiene, tú mismo lo has dicho, digamos, mucho movimiento de entrenadores, es un puesto que suele ser muy, muy móvil. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con ellos? Bien, es un hombre que trabaja muchísimo, que está pensando de su negocio diariamente, que es muy presente con su equipo o sus equipos. Y bueno, yo sinceramente, todo el mundo piensa que yo tengo un conflicto con este hombre por algo de nuestra final de nuestra colaboración, pero no, sinceramente, eso son cosas de negocios. Ellos toman unas decisiones que les tomo yo, yo también, pero el día de hoy considero que aprendí muchas cosas de él y le estoy agradeciendo por darme ocasión de trabajar en el fútbol inglés. Te quería preguntar precisamente por ese final. Claro, es un poco sorprendente que un entrenador que ha logrado el éxito que tú lograste en el Watford no siga la temporada siguiente. No sé tú cómo lo viviste, como una injusticia. No vivía yo no acepté unas cosas porque pensaba que no me valoran suficiente. Por otro lado, yo creo que Gino era tan listo que sabía que yo no voy a aceptar, entonces Ya, ya, le abrí camino para que él se pueda mover como ya. quiera y ya está. Entonces, creo que al final de nuestra relación nos quedamos contentos yo y él. Ya te entiendo. Hay una cosa que te quería preguntar, perdóname Nacho, es que ahora me ha venido a la mente. Claro, tú como futbolista tuviste cierta estabilidad, porque estuviste, digamos que no estuviste cada año cambiando de equipo, estuviste varios años en Tenerife, luego esos 2 años en el Chelsea, pero como entrenador sí que es verdad, y lo mencionabas ahora, que estás sometido a una inestabilidad, ¿no? Siempre estás dependiendo de los resultados, de si el dueño quiere mantenerte, si le gusta el tipo de fútbol o no. Yo no sé cómo vives eso, digamos, el estar siempre dependiendo del resultado del fin de semana o de los resultados continuamente. Bueno, con naturaleza, eso es parte de nuestro trabajo. Yo estuve 1 año y medio en Partizan de Belgrado, donde gané 4 trofeos, 2 ligas y 2 copas, y estuve 2 años, casi 3 en Fulham. Bueno, en otras experiencias, bueno, en Tailandia estuve un año y medio, pero bueno, en Tailandia gané liga sin perder ningún partido. Entonces tenía que aguantarme un poquito más. Curiosamente, por primera vez en esos 1 año y medio, cuando una noche me quedé segundo, me sustituyeron porque esto no es aceptable. También es parte del fútbol y hay que respetarlo. Entonces, bueno, eso se vive con una naturaleza, eso es siempre tener ocasión de entrenar un equipo es una oportunidad. Entonces, cuando te toca esta oportunidad, estás trabajando muchísimo más que un jugador de fútbol. Una jornada en Inglaterra normalmente dura desde 8 de la mañana mínimo hasta 5 de la tarde, y si te toca más trabajo hay que trabajar más. Entonces, bueno, esa es una rueda que todos nosotros queremos estar más tiempo dentro, que a mí no me tocó fichar esto que yo realmente necesitaba o gastar este dinero. Hay que siempre aclimatizarse a todo está alrededor de ti. A veces sale bien, a veces no sale especialmente bien, y hay que vivirlo. Eso es tipo de trabajo y ya está. Es que me parece increíble porque, claro, lo vives con una naturalidad, pero yo me imagino y pienso, a ver, depende de los resultados, pero al mismo tiempo, lo que dices tú, no ficho necesariamente lo que yo quiero, sino que muchas veces son los jugadores que estaban o los que me quieren traer. Entonces es como que tengo que conseguir resultados, pero tampoco tengo las herramientas muchas veces que yo quiero. Sí, pero bueno, mira, no que no tengo herramientas, pero no tengo herramientas como que alguien otro tiene. Igual tengo herramientas más que Ya, alguien ya. detrás de mí. Entonces no es ninguna queja, sinceramente es sencillo, es una realidad, y tú estás intentando manejando un grupo de jugadores. Falta alguna pieza a Real Madrid también y Ya. no puede conseguirla, pero me refiero que cuando todo esto se limpia, y cuando tienes un grupo de jugadores, estás intentando sacar máximo de este grupo. A veces gente cree que se puede hacer más, pero a veces
a veces es imposible. Bueno, en mis primeras experiencias me acuerdo que gritando gente detrás de mí decía, cambia, cambia. Y bueno, pensando, puedo cambiar, pero a peor, porque a mejor no es imposible. Es cambiar por cambiar, no se puede, es cambiar, sí, vale. Ya. A veces no es fácil, pero bueno, ese es tipo de trabajo, no hay que quejarse. Para terminar con tu etapa en el Watford, te lo contábamos antes de la entrevista que bueno, nosotros en su día tuvimos la oportunidad de entrevistar a Troy Deeney. La temporada que ascendéis entre Deeney y Galo, hacen una temporada espectacular, que marcan 41 goles entre los dos. Pero cuando nosotros entrevistamos a Deeney, ya vimos a un futbolista que él mismo era muy maduro, él mismo nos hablaba de sus errores del pasado, de cómo él era antes, y te quería preguntar por el Deeney que tú te encontraste, si ese tipo de... No sé ya en qué etapa estaba, si era un delantero algo más complicado de manejar, pero también te quería preguntar por la importancia de tener a tipos duros como él en el vestuario, que no sé hasta cierto punto si es más difícil gestionarlo o necesitas ese tipo de perfiles para que te lideren la plantilla. Bueno, yo cuando vine por ahí, por sus declaraciones, me acuerdo que él decía, que me miraba y decía, ¿y este quién es ahora? Este que pasó solo 10 jornadas y viene cuarto entrenador. Entonces, bueno, nos estuvimos midiendo durante una época, pero bueno, él era un líder de vestuario cuando le empujamos en una dirección positiva y cuando él tomó decisión de entregarse hasta fondo y de apoyar equipo, nos ha dado mucha personalidad, ¿no? Era un chico que podía marcar muchos goles, era un hombre de 100 kilogramos, que no es fácil encontrar estos cuerpos en fútbol español, y bueno, que funcionó un montón de años en un nivel alto y sin ninguna duda era de mucho apoyo a mí mismo en este periodo cuando yo era entrenador de Watford. En este sentido, hay una cosa que te quería preguntar. Como entrenador, ¿qué haces? Claro, tú llegas a un vestuario nuevo y en todos los vestuarios, y tú lo sabes perfectamente porque has sido jugador muchos años de alto nivel, claro, siempre hay dinámicas de poder, ¿no? Hay grupos, hay líderes. Cuando tú llegas como entrenador a un vestuario nuevo, ¿qué haces? Es decir, cuando, por ejemplo, aquí, ¿no? En este caso, detectas un tipo que es un líder y que no necesariamente puede ser una buena influencia o que, digamos, tiene su propio camino y puede estar en contra y demás. ¿Qué haces con esa gestión de esos grupos de poder, esos liderazgos que hay en un vestuario? Bueno, mira, hay que o eliminarlo o hay que hacer todo para que este hombre vuelva al lado de su equipo y de su entrenador. Entonces, esas son dos maneras como puedes encontrar solución. Para no entrar en detalles, había varias historias con Troy Deeney hasta que él en final cedió y en final decidió estar completamente aparte de su equipo y de su staff técnico. Pero bueno, solo son dos opciones. Yo a veces primero intentas con esta y si no funciona, entonces igual hay que quitarle de grupo y ya está. Eso es también parte del trabajo. A veces haces reuniones individuales, que esta es una cosa muy de... En el fútbol inglés se hace mucho, no sé en el fútbol español, por ejemplo, pero pues reunión individual, mucha reunión individuales con futbolistas para, bueno, pues ver un poco más a nivel personal cómo están. ¿Tú esto, por ejemplo, lo hacías o lo haces? O... Bueno, yo creo que todo el mundo hace, sin ninguna duda que estoy haciendo con grupo, con 3, con 5 y con individual. Entonces, no que estoy haciendo yo creo que todo el mundo está durante temporada o durante temporadas, sin ninguna duda por diferentes motivos hay que reunirse individualmente con gente y a ver gente que tiene diferentes problemas fuera de campo, es que tienes que entenderlos y a ver si a veces descubriendo de qué se trata, porque ellos tampoco están siempre tan abiertos para contar Claro. todas las situaciones o problemas que estamos viviendo. Bueno, fútbol es importante, pero a veces encontré varias situaciones que eran mucho más importantes Ya.
un partido que está delante de nosotros. Entonces, bueno, hay que manejarlo y hay que poco a poco intentando ganar confianza de este hombre y que poco a poco con suficiente rapidez vuelve a una dinámica normal. Claro. En 2015 es cuando tienes tu segunda experiencia en Inglaterra como entrenador con el Fulham. Empezáis salvando al principio una situación complicada por la zona baja, luego ya llegáis a ser sextos y luego ya ascendéis como terceros. En esa temporada 17-18, que lo hablábamos el otro día, que recordábamos que aquel Fulham ya se hablaba mucho de cómo jugaba el fútbol, sí, de que era un equipo bastante entretenido, pero lógicamente hay un nombre, y aquí hay una historia que es que te tengo que preguntar, que es Alexander Mitrovic. Ficháis a Mitrovic, procedente del Newcastle, y hemos leído que hay algún momento en el que el fichaje empieza a gestarse porque Mitrovic y tú habláis por Snapchat. Cuéntanos qué pasó ahí, o si es una leyenda urbana, o qué sucedió. Pues, mira, esto era mi tercera temporada. Para darte unas pistas, yo vine de Maccabi, que Maccabi jugamos una fase de Champions League, que era la primera vez en 11 años, y entonces me tocó un Fulham que yo pensaba que voy a tener un trabajo mucho más sencillo, pero bueno, primeros 6 meses estuvimos intentando mantenerse y en un momento me pregunté, ¿para qué necesito yo todo esto? Este estrés. Quédate donde estás y vas a luchar para ser campeón de un país y bueno, a ver si puedes repetir año que viene y jugar otra vez Champions. Ok, nos salvamos. Siguiente año nos empezamos a remodelar. Vinieron nuevos jugadores, había una pretemporada y llegamos hasta jugar playoff que hemos perdido contra Reading en primera eliminatoria. Último año era un año donde no arrancamos especialmente bien y que nos faltó gol claramente que se jugaba, pero no podemos finalizar. Y bueno, empezamos a buscar delantero. Para ser honesto, Mitrovic no era en lista de club, pero por diferentes razones, en final le fichamos. Y no era era una llamada de WhatsApp. Y como en Inglaterra entendieron diferente, se quedó esta historia. Leyenda urbana. Leyenda urbana era una llamada de WhatsApp tan sencilla que yo no estoy utilizando. ¿Cómo se llama? Tú no utilizas Snapchat. Queda claro en esta entrevista. No utilizo Snapchat, utilizo WhatsApp. Entonces, es que me parecía muy raro que hablarais los dos por Snapchat. Entonces esto había que resolverlo. Eso es súper raro. Sí. Pero bueno, ellos se creen. Bueno, alguien entendió así y bueno, yo interpreté que era solo mala interpretación de decir WhatsApp y ellos entendieron otra palabra y ya está. Ese Fulham 17-18, yo tuve ocasión de verlo mucho y me parece que era un equipo que jugaba fenomenal al fútbol, fenomenal. Yo no sé si es quizás más allá de países, divisiones, si es el equipo de los que tú has entrenado mejor ha jugado al fútbol. Sí, bueno, se jugó bien. Has mencionado que no hemos perdido últimos 14 partidos con Fulham, no hemos perdido 23. Entonces, bueno, era en época de Navidades, estuvimos 17º hasta llegar, hasta tener ocasión, último partido, subir directamente, que no hemos ganado y hemos pasado por Wembley para subir equipo en Premier. Pero sí, sin ninguna duda, era un fútbol competitivo, un fútbol muy combinativo, que todo el mundo decía que este fútbol es imposible jugar en Championship y que esto no tiene ni calidad, ni atrevimiento, ni esto es posible, pero bueno, era posible, se jugó muy competitivo, muy diferente de estilo de Championship y se llegó hasta conseguir el objetivo y subir a Premier. En un mundo ideal, porque claro, yo entiendo que los entrenadores normalmente os tenéis que adaptar a los futbolistas que tenéis, es decir, que si tú quieres jugar un estilo ofensivo y me lo invento, con carrileros, bueno, pues si no tienes futbolistas en tu plantilla para hacer eso, no puedes hacerlo. Pero en un mundo ideal, ¿cómo sería tu modelo de juego? Es decir, ¿sería un fútbol más asociativo, más directo, más de contraataque, un 4-3-3? O sea, si tú pudieras realmente elegir y decir, yo quiero jugar así.
Yo, si puedo elegir, yo elegiría una manera donde dominaba el partido, donde cosas ocurren muy lejos de mi portería, donde tengo posibilidad de presionar arriba, donde tengo posibilidad para que el equipo contrario está corriendo detrás de pelota. Estuvimos buscando esta manera y hemos conseguido a veces, estuve buscando esta manera y no conseguía a veces y tenía que ser prudente y encontrar diferente manera para llegar hasta el resultado, pero no vivo en fútbol, mi vida no es perfecta, no tengo ocasión de vivir en fútbol perfecto si esto existe en día de hoy. Entonces estoy viviendo mi vida y estoy intentando adaptarme normalmente en esto que tengo en mis manos y intentar sacar máximo que se puede de gente alrededor de mí. En el Fulham, Joka, llama mucho la atención que con 15 años hiciste subir al primer equipo a Ryan Sessegnon y le diste el debut con 16. Y a Harvey Elliott también hiciste que debutase con 15 años. Mi duda aquí es cómo, como entrenador, gestionas que para determinados chavales tan prometedores todo pase tan rápido y se enfrenten tan de repente al fútbol profesional, porque supongo que tienes que ser casi como un padre para ellos en la primera plantilla. ¿Cómo gestionas un carácter tan joven y ese salto? Bueno, yo sinceramente no les trataba como padre porque eso es para protegerles, no les protegía, les pedía cosas de ellos y a ver si me pueden responder en plan positivo. Cuando hablamos de Ryan Sessegnon jugó, qué sé yo, 100 partidos en Championship antes de fichar por Tottenham. Él debutó con 16 años y un mes, algo así, pero debutó porque era mejor lateral que el lateral que yo tenía en esta posición. No era ningún regalo ni nada parecido. Comparando a quién puede hacer cosas mejor en campo, a mí me pareció que este niño está más preparado que otro. Ok, en principio él tenía sus días buenos y malos que se podía encontrar, pero en un momento encontró una estabilidad que se convirtió después de 1 año y medio, 2 años, mejor jugador de Championship. Y que bueno, era una promesa más grande de fútbol inglés. Bueno, este fichaje en Tottenham todavía se está buscando, pero este chico todavía tiene solo 22 años. Sí, es un Y jovencillo, bueno, ¿no? estamos hablando de unas experiencias de hace 5 o 6 años. Y bueno, es mucho más tiempo adelante de él. De Harvey Elliott bueno, era un chico que era conocido en Inglaterra como una promesa muy joven, que se hablaba que no quiere renovar con Fulham y que quiere que muchos equipos importantes están detrás de él. Entonces, bueno, cuando se me presentó unas ocasiones para llevarle una pretemporada o un entrenamiento, enseñó un carácter interesante para un niño de 15 años que se ponía primero en fila, que era un ganador nato, que tenía una autoconfianza súper interesante para esta edad, que tenía muchísima calidad y en un momento se me presentó una ocasión de darle ocasión de... Sinceramente, él jugó 10 minutos con el primer equipo en mi época y esto era su debut únicamente pensé que es capaz, para no meterle en ningún peligro, sentir fútbol profesional y en un nivel de competir contra adultos. Y bueno, esto era como curiosidad. No quiero decir que yo le descubrí o algo así, era un chico que mucha gente se fijaba a él y yo como entrenador aproveché esta ocasión de chequearle y decir, ok, a ver cómo funcionas por ahí. Me acuerdo de este partido que jugando 10 minutos era súper concentrado sin hacer muchas cosas importantes, pero no perdió ninguna pelota. Todo que tocó
volvió sencillo y como tenía un reto adelante de él mismo para no liarlo y no la lió en principio. Entonces esto era un partido contra Millwall, me parece que hemos jugado en... Ostras, en- pues en debutar top. contra el Millwall. Sí, bueno, pero era Copa de Liga, que era un poquito más tranquilo. Más relajado. más tranquilo, que estuvimos ganando y me parecía un momento oportuno para que él participe también. Hablando de Ryan Sessegnon, te quería hacer un par de preguntas. La primera, como entrenador, ¿tú prefieres tener una plantilla con más jugadores experimentados, del tipo, pues eso, Troy Deeney, futbolistas ya con mucho peso, o más una plantilla más equilibrada o con futbolistas jóvenes, más en proceso de formación, como en el Fulham, que tiene una buena cantera y ahí tienes muchos jugadores jóvenes? Esta es una. Y la otra que te quería preguntar es si tú que llevas tantos años en el fútbol, si has notado una diferencia en la mentalidad de los jóvenes. La mitad de los jóvenes, desde que tú empezaste en el fútbol, y tú eras uno de esos jóvenes, a los jóvenes que, por ejemplo, tienes ahora oportunidad de tratar como entrenador. Bueno, sin ninguna duda, primero existe una diferencia cultural, dependiendo de dónde has nacido. Bueno, yo como jugador joven tenía que cargar y llevar bolso de jugador mayor. Después, cuando yo me hice más importante y con más experiencia, otros niños me llevaban bolsa. En Inglaterra había un costumbre en mi época de jugador de Chelsea, que había un chico del filial que te limpiaba botas. Esto era también una cosa de parte de cultura y de fútbol inglés. En mi época de entrenador esto desapareció, son nuevas generaciones. Hay que tener mucho cuidado cómo estás tratando, sobre todo gente joven, que no tienes que tener suficiente paciencia y no hay que utilizar algunas palabras equivocadas que comparando en mi época no se elegía de entrenador, hacía que él quería hacer y entonces él era todavía más grande autoridad que en día de hoy. Existe, bueno, pero esto son cosas que el mundo evoluciona en diferentes direcciones. En todos modos, en día de hoy, comparando mi infancia de nuevas generaciones, eso es difícil de compararlo y esto hay que entenderlo también. Pero bueno, en todos modos, gente joven es gente que quiere aprenderlo en una manera u otra manera. Ellos eligen también maneras, nosotros les estamos ofreciendo y bueno, esto va a funcionar así como es. No podemos volver 40 años atrás y recordarse de nuestra infancia. Por terminar con la parte del Fulham, es que es un club que en concreto siempre nos da la sensación, y también puede que incluso pasara cuando tú ascendiste con ellos, que siempre que está en segunda es muy dominante. Es un equipo que tiene mucha posesión, que domina los partidos, y en cambio da la sensación de que ese salto luego a la Premier League es muy difícil para equipos que están acostumbrados en la segunda división a tener el control de los 90 minutos. ¿Cómo es ese salto para un equipo tan dominante en segunda luego ir a la Premier League? ¿La Premier League, digamos, que te obliga a sacar un lado más defensivo de ti? O porque tú mismo has dicho que en un escenario ideal a ti lo que te gusta es dominar los partidos. ¿Cómo te tomas ese salto sabiendo que no te vas a enfrentar a los mismos equipos? Bueno, sin ninguna duda, comparando ahora, bueno, esta temporada Fulham era súper dominante y que ganaba partidos 7-0, 5-1, con unos resultados súper amplios. Esto en Premier League no es situación que ellos pueden dominarlo. Entonces, bueno, es ellos necesitan cosas importantes para competir en Premier League. Esto que cuando dicen que Championship es mucho más difícil que Premier League, esto por alguna razón existe primera y segunda y más fácil es más difícil es correr detrás de pelota sin quitarla y tocarla dos veces que tener poco espacio en Championship o diferentes cosas. Entonces viene un reto
para Fulham, para todos los equipos que suben de Championship, mucho más complicado, mucho más competitivo, que ahí cada fallo se paga caro. Estoy de acuerdo que hay que, hasta que si no encuentras un balance en Championship especialmente grande, puedes esperar que no van a tener no van a, todas tus equivocaciones no se va a castigar especialmente caro. En Premier League, cuando fallas uno, te enchufan y es mucho más complicado. Por otro lado, bueno, es diferente características de jugadores, hablando de Mitrovic, de Snapchat o WhatsApp. Para mí Mitrovic es un jugador para un equipo dominador, que puede estar cerca de área, que no es jugador que características son para escaparse de medio campo y hacer goles de transición. Claramente que puede, pero no es su fuerte. Entonces, yo le veo mucho más jugando en Premier para un Chelsea o para un Arsenal, para no hablar de City, de Liverpool, para equipos que te están maltratando y que te están metiendo en tu área y para que él pisa por ahí. Entonces ahí es para girar, para terminar de cabeza, de izquierda, de derecha. Es uno de más fuerte en la liga. Ahora dependiendo qué va a ocurrir, si tiene que escaparse de medio campo, no es especialmente características. Entonces, bueno, hay que adaptarlo todo esto a diferentes competiciones y sin ninguna duda Premier League es mucho más complicado que Championship. Tu última experiencia en el fútbol inglés fue con el Sheffield United, fue una experiencia corta. Aquí te quería preguntar si como entrenador es complicado llegar a un club que lleva mucho tiempo con el anterior entrenador o que ha estado muy identificado con ese entrenador. Hemos visto, por ejemplo, que las herencias de Sir Alex Ferguson o de Arsène Wenger en sus equipos, después de tantos años, lógicamente se ha llevado por delante a los entrenadores que han llegado después, ¿no? Entonces, en el Sheffield United, con tanto tiempo con Chris Wilder, además una etapa muy exitosa, yo no sé si es más difícil llegar a un club que ha tenido esa conexión con el entrenador anterior o con, digamos, con un entrenador que ha estado mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero Chris ha hecho muy buen trabajo con Sheffield, pero Chris ha ido... Sí, un tiempo, sí. Un tiempo antes que voy a venir yo por ahí. Yo, bueno, yo era primer entrenador fuera de la isla en toda la historia. Son 100 y X años de historia y nunca pisé ninguno de continente. Eso, bueno, por alguna razón, por costumbre. Bueno, a mí me aceptaron muy bien. Bueno, yo era elegido y por afición y por el club, pero bueno, por diferentes razones, no arrancó esta etapa suficiente bien y bueno, era una experiencia bastante corta. Ocurrió muchas cosas y muchas cosas que no eran especialmente a favor de nuestro trabajo, entre pretemporada, entre un COVID, otro COVID, entre salir en campeonato con dos partidos amistosos, uno contra un equipo de Gibraltar, otro contra Doncaster. Robert, sí. Y bueno, venga por ahí. Entonces, sensaciones que a nosotros nos ha dado. Y bueno, cuando estuvimos en competición hemos necesitado un tiempo para encontrar una manera como esto va a funcionar. Mis segundos partes siempre eran buenos. Yo, entre otras cosas, fiché por este club porque pensaba que esto tiene suficiente calidad, este grupo de jugadores para subirlo. Después ellos mejoraron, llegaron hasta playoff, pero no subieron. Y bueno, en diferentes sitios, diferentes experiencias, entrenador siempre pide tiempo para encontrar todavía mejores maneras para encontrar resultados, pero hemos hablado antes que en fútbol tiempo no existe y muchas veces esas relaciones son cortas. Es una pena porque yo pensé que este equipo es equipo
que se puede subir. Y eso era el único motivo por fichar por Sheffield United. Y han estado cerca al final, porque perdieron la tanda de penaltis con el Sí. Nottingham Forest, que acabó ascendiendo. Es decir, que podrían haber... no han estado tan lejos, quiero decir. Sí, se puede, pero hay que hacerlo. Ya. Has entrenado además en el Sheffield United, y es que esto, si no te lo preguntamos, pues nos lo diría todo el mundo, que por qué no se lo habéis preguntado. Has entrenado a Billy Sharp. Billy Sharp, creo que no te haces una idea hasta qué punto es un ídolo para la gente que nos ve. Es una cosa de locos. Y hablando antes de la entrevista, me parecía interesante que decías que cuando estabas en el Sheffield United te das cuenta de que quizá no era el más rápido, quizá no era el más fuerte, pero sí que era el más inteligente. ¿Cómo es entrenar a Billy Sharp y a ese tipo de jugadores que ya se las saben todas en segunda división? Bueno, en primer lugar, Billy Sharp es un súper profesional, es un trabajador, uno que primero viene y último se va. Que eso, me imagino que gente no tiene esta sensación, pero eso es verdad. Por otro lado, yo encontré un equipo con un montón de delanteros entre McBurney, Oliver Burke, Les Musset, No sé si estaba Ryan Brewster, Billy Sharp, bueno, esto que yo quería jugar de 4-3-3 hay que adaptarlo a alguien para que juegue. No encontré ningún winger, bueno, entre otras cosas que puede jugar por la banda. Son diferentes historias y poco a poco estoy pensando, bueno, este chico le conozco un montón de años, sé que es un hombre súper peligroso, pero bueno, aparte tenía unos jugadores que eran pagados en Premier League unas importantes cantidades de dineros, que son más de 10 años mayores. Entonces estuve chequeando a ver si es momento para que le jubilo, pero poco a poco, entrenando, jugando, se veía que Billy Sharp era todavía más listo, con mucha hambre, ni estando más fuerte ni más rápido, era más pillo de los demás. Y bueno, jugaba conmigo como que jugaba antes con Chris Wilder o como que jugaba antes, después con otro jugador. Y bueno, hasta cuándo va a llegar, no sé, pero cómo se comporta como un profesional 100%. Te quería preguntar un poco sobre el futuro. Por supuesto, un entrenador, es lo que decías tú, pues las oportunidades son las que surgen y pues, bueno, pues tienes que decidir en función de las opciones que hay. Pero si tú pudieras elegir, preferirías, que es un poco lo que comentabas antes, ¿preferirías un equipo de ligas menores que opte a títulos, tipo Maccabi? ¿O prefieres un equipo de una liga mayor, pero que esté en más dificultades, pues qué sé yo, pues un Fulham, por ejemplo, en Premier League? Bueno, Premier League, claro, es Premier League, pero ya me entiendes. Es decir, un equipo, pues eso, que puedes ganar títulos, aunque sean ligas menores, o un equipo de un país importante. ¿Sabes qué pasa? Porque bueno, me estás exigiendo unas preguntas que no son especialmente reales, pero bueno, Claro. yo estoy viviendo en esta ciudad, entonces nosotros estamos empezando dependiendo de qué colores preferimos, o empezar de Atlético Madrid hacia abajo o Real Madrid hacia abajo, entonces no sabes dónde vas a parar. A mí me resulta súper interesante entrenar uno de estos dos clubes. No tienen que pagarme casa, tengo coche, pero Es todo ahorro. O sea, es todo ahorro Aquí para lo ellos. decimos. Pero bueno, sin ninguna duda, eso es para elegirlo. Yo nunca tenía ocasión Ya. de elegir uno entre 4 equipos. Ya. Eso, bueno, realmente hay unos rumores, unas ofertas, una cosa que yo no me apetece, otra que me apetece. Un momento te aprieta tiempo y tienes que tomar algunas decisiones. En final de mundo, nosotros estamos trabajando también para unos beneficios. No somos todos mediáticos, tipo Ancelotti, Cristiano Ronaldo, Cholo y compañía. Entonces hay que vivir esta vida en naturaleza. A nosotros nos gusta el fútbol igual o más que a ellos, pero estamos viviendo nuestras vidas y nuestras situaciones. Entonces, ¿qué prefiero? Te digo que estoy prefiriendo, pero en la vida real me va a tocar algo
que yo considero que existe manera para mejorar y para luchar para unas cosas interesantes, y por otro lado hay que también encontrar algunos beneficios, porque nosotros somos profesionales y tenemos que vivir de algo. Claro. ¿Te ha pasado rechazar, ya con esto acabo yo, pero se me parece muy interesante, ¿te ha pasado rechazar ofertas porque el proyecto deportivo no te convencía? Es decir, que hablas con un club y dices, oye, yo necesito estos fichajes, o yo quiero jugar así, o quiero tal, y que el club no te diera garantías y dices, bueno, en estas condiciones prefiero no fichar. Mira, yo rechacé muchas cosas en diferentes países, hasta rechazando cosas de país donde estamos viviendo todos nosotros aquí. Entonces, bueno, hay cosas que a veces no encajan, hay donde no ves un futuro, hay que... más importante para nosotros es mantenerse más tiempo posible. Ya. Entonces, a mí no me vale nada para entrenar 2 meses por algún lado y después tener unos beneficios por despedida o algo así. Nadie busca algo en esta dirección. Entonces necesitas una continuidad. Yo creo que todo el mundo que se dedica a en cualquier trabajo, en fútbol, necesita un tiempo para adaptarse, para interpretar y ver cuál es mejor manera para sacar máximo de un grupo de jugadores, y ya está. Porque, bueno, hablando de fútbol ideal, hablando de un City, un Juventus o un Real Madrid, ahí no hay espacio ni tiempo ni espacio para nada. En otros niveles tiene que existir, porque no tienes diferentes herramientas en las manos, y tienen que darte tiempo. Si no dan a detrás de mí o detrás de alguien quien entra, va a estar en misma situación. Si alguien encuentra en un tiempo récord, puede ser por curiosidad o por buena suerte para elegir Pedrito por otro jugador y tener éxito. Tiempo, sin ninguna duda, es muy importante, y a veces depende de ambición, depende de si son ambiciones son reales. En Championship realmente de 24 equipos, 19 quieren subir, 2 quieren mantenerse y otros no tienen definidos qué quieren hacer. Y bueno, después te venden cualquier cosa, cualquier historia. Y bueno, sabes que esta historia no son hasta final verdaderas, y eso es que hay. Pues Joka, ha sido un placer tenerte con nosotros. Te habíamos dicho que iba a ser media hora de entrevista, pues nos lo hemos saltado totalmente, así que te agradecemos un montón tu tiempo, y sobre todo que en el futuro te volvamos a ver por Inglaterra con un proyecto. Pues muchísimas gracias. Suscríbete a La Media Inglesa y despeja todas tus dudas sobre el fútbol inglés. Tío, el foco. El foco. Uy, el foco. El foco.